Ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el último conversatorio de un ciclo que hemos comenzado en septiembre de este año con compañeros del Centro Regional Universitario Bariloche, las cátedras de Salud Comunitaria 1, Psicología Social y de las organizaciones. Están los compañeros acá, está Gabriela, bueno, Oscar, Pulmi, Alex. Y la Cátedra de Salud Comunitaria 2, en la que estoy a cargo del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de Viedma. La verdad que este ciclo que hemos denominado Construyendo Saberes desde la Salud Colectiva nos generó, digamos, un desafío, no solo, digamos, desde la articulación intercátedra, o sea, la posibilidad de construir acuerdos desde la interdisciplina, porque somos todos de diferentes disciplinas, sino también poder abordar ejes que nos interpelan en lo cotidiano como docentes, pero también como trabajadores de la salud, desde una perspectiva de ampliación de derechos. En este sentido, hablar de género en salud ya no es solo hablar de mujeres, como dice Deborah Tager, sino que implica construir una mirada que promueva la ciudadanía, que promueva la integralidad, la equidad, la autonomía y los derechos humanos. Hablar de género es hablar de la diversidad, y en este sentido implica tener la conciencia de las asimetrías, las desigualdades sociales que se generan entre varones y mujeres, pero también, digamos, las desigualdades que se generan en el colectivo diverso. Diversidades y desigualdades, perdón, que determinan de manera diferencial el proceso de cuidado y el proceso de atención, porque tanto los varones como las mujeres y como el colectivo diverso tienen un perfil epidemiológico diferente. Las mujeres se enferman de unas cosas y los varones y el colectivo trans tienen otras situaciones de enfermedad, o digamos transitan de manera desigual por el sistema de salud, atendiendo el proceso salud-enfermedad, atención y cuidado. Estas asimetrías en general tienen que ver con jerarquías que con otras diferencias como la clase social, la edad, la etnia, en esta interseccionalidad, ¿no? Categoría que construye el feminismo, genera maneras diferentes y maneras desiguales de atención. Es nuestra intención con este conversatorio y con todos los que hemos estado construyendo desde la virtualidad, algo que nos ha permitido, de las cosas positivas que nos ha permitido la pandemia, el encuentro, es nuestra intención que esta perspectiva transversalice, vertebre nuestra práctica en la formación superior, pero también en la práctica en el sistema de salud como trabajadoras o futuros trabajadores y trabajadoras, apostando a que las políticas públicas en este sector se construyan desde la equidad, ¿no? Que la equidad sea el norte, desde una perspectiva de ampliación de derechos. Dicho esto, y agradeciendo la presencia de todos y todas ustedes, les quiero contar un poco cómo va a ser la dinámica. Tenemos 3 invitadas de lujo, compañeras, que han accedido a compartir sus trayectorias y sus saberes. Cada una de ellas va a tener 15 minutos para hacer su exposición. Yo a los 10 minutos les voy a avisar, así tienen 5 para cerrar. Mientras tanto podemos ir dejando preguntas en el chat o anotar las preguntas para después tomar la palabra, y cuando la última expositora termine, comenzar digamos el diálogo y el conversatorio y la construcción colectiva. Así que bueno, dicho esto, voy a presentar primero a Vanina González. Vanina González es una compañera comunicadora feminista, integrante de Mala Junta, del Frente de ESI
y de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Desde el 2006 desarrolla la formación continua en comunicación en relación con el Ministerio de Salud de la Nación y la OPS, tiene formación en comunicación y género, diversidad y salud, se ha formado en identidad de género, en ESI e infancias trans, el lenguaje inclusivo, y ha llevado adelante la capacitación en la implementación de la ley 26610, es de la interrupción voluntaria del embarazo. Ha sido docente en formación terciaria y también ha sido parte del equipo de comunicación del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro y de otras áreas de la provincia. Ha coordinado talleres, capacitaciones y disertado en instancias de jornadas en nuestra provincia y en otras provincias. Actualmente coordina y dicta junto al área legal talleres de implementación de la ley de interrupción del embarazo, la ley 27.610, en el área programa Viedma, integra el equipo de docentes de la Escuela Popular de Educación Sexual Integral con Pedagogía Feminista, en el Programa Nacional Macachas y Remedios del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y es responsable del área de comunicación del Departamento de Actividades Programadas para el área del Hospital Artemides Saty de Viedma. Vanina, tenés la palabra, y gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias, Nancy, por la invitación. La verdad que es un lujo estar acá. Primero quiero dedicar esta charla o esta intervención a las más de 3.000 mujeres que fueron víctimas de la criminalización del aborto desde el inicio de la democracia en el año 83. Así que en memoria de ellas es que vamos a dar esta charla. En realidad tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, pero sobre todo tiene que ver con los derechos sexuales, derechos reproductivos y no reproductivos, que gracias a los encuentros regionales latinoamericanos de mujeres, allá por los 80, inicios de los 80, fueron poniendo en debate en toda la región el tema de nuestra salud de mujer, los derechos sexuales, trascender el tema de la patologización o de la salud, trascender mucho más e ir directamente a los derechos sexuales que tienen que vivir una sexualidad libre, sin ningún tipo de opciones, discriminación ni violencia, y está enmarcado dentro de los derechos humanos. Entonces, dicho esto, que es como nuestro marco, ¿no? Desde donde hablamos de la interrupción del embarazo, quiero hacerlo desde un lugar mucho más amplio que tiene que ver con el derecho a la sexualidad libre. Y dicho esto, contar cuál fue el caso, cuál fue la experiencia que se dio dentro del área programa del Hospital Saty, y decir que además de haber llevado los encuentros regionales latinoamericanos y los encuentros nacionales de mujeres, este tema a partir de la gran visibilización que tiene el movimiento Una Menos, allá por el 2015, en el 2018 se dio lo que se denomina la despenalización social del aborto. Entonces, este es nuestro, digamos, nuestra intención, cómo llegamos a poder discutir en un centro de salud o en un hospital, garantizar el derecho a decidir, básicamente, y a ser libres de elegir la vida que querramos vivir. Bueno, entonces, los movimientos en 2015 y en el 2018, y por fin la ley que que entra en vigencia en todo nuestro territorio este año, en el 2021, y que para nosotros, del ámbito, digamos, de la salud pública, tenemos el protocolo que surge en mayo de este año también, el 28 de mayo, empezamos a dar una instancia que se llama de sensibilización en todos los centros de salud. Si quieren poner la presentación, tenemos ahí una compañera que nos iba a ayudar. Vale.
Vani, estoy leyendo acá que se entrecorta. Yo escucho bien, pero es probable que se esté entrecortando tu comunicación. Oh, Apenas un no poquito tengo lo veo como que se entrecorta, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Que yo escucho bastante bien, apenas un poquito se entrecorta. Les quiero avisar a quienes Bien. están con mensajes que no me dejan entrar, que estoy plenamente atenta, pero tarda el sistema en hacer ingresar. Así que tengan paciencia. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Antes de empezar con... Sí, no se ve pantalla completa, pero se ve. Sí, se ve clarito. Voy a poner pantalla completa. ¿Todos ven bien? Perfecto. Lo que sí les pido, si pueden silenciar los micrófonos, porque eso también hace interferencia. ¿Listo? Yo lo que sí no veo ahí. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Bien. Sí, se ve. Bien. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí se Sí, escucha, Vani, te Nancy? escuchamos. Sí, te escuchamos, Vani. Y estamos viendo la diapositiva 1. Bueno, perfecto. Y decía entonces que la ley entró en vigencia en enero de este año, pero que además conformamos, previo a dar esos talleres de sensibilización en local, un equipo interdisciplinario con Guadalupe Meilán, que es ginecóloga, Vicky Roni y Laura Gutman, que son médicas generalistas, y Silvana Asado, que es abogada, y bueno, y yo en la parte de comunicación, pero además dando o aportando una mirada, una perspectiva de género y diversidad a esta ley, porque esos talleres de sensibilización lo que nos permiten o nos posibilita es invitar a los equipos a que reflexionen sobre sus prácticas, sobre sus discursos, para no seguir reproduciendo las violencias hacia las mujeres y la diversidad. Eso fundamentalmente fue, además de dar un marco teórico y decir estos son los derechos que tenemos que garantizar, hacer una especie de reflexión, invitar a la reflexión, que es menor porque en este contexto, además de pandemia, donde todos los equipos estuvieron abocados al COVID, no hubo casi una instancia de sentarse a pensar. Ahí se escucha bien, sí, si me haces, ok, ¿se escucha bien? Ahí. Ok. Bueno, la siguiente. Otra cosa importante que me parece como para resaltar es que hoy en día hay mujeres que están todavía presas, que afrontan causas penales por abortos, que fueron denunciadas por el sistema sanitario, por personal del sistema sanitario, viendo sobre todo el principio que tiene que ver con la confidencialidad. ¿Y cuántas mujeres hoy están afrontando esos procesos? 1.532. Por eso también, digamos, es importante y se está analizando cada uno de los casos a la luz de la nueva ley de IVE. Bueno, esta nueva ley es básicamente la ampliación de derechos, una ampliación de derechos, porque ya teníamos lo que se denomina desde 1931, la IVE, que es la interrupción legal del embarazo, que es que un embarazo pusiera en riesgo la salud o la vida de una persona gestante, podía acceder a esa interrupción, o así fuera ese embarazo producto de una violación, también estaba garantizada la interrupción. Con la IVE, con la interrupción voluntaria del embarazo, ahora no se pide ninguna causal, o sea, ninguna explicación de por qué una persona con capacidad de gestar quiere interrumpir un embarazo. Es así en todo nuestro país y en todo el sistema de salud hasta la semana 14. Después de la semana 14, la persona tiene que tener alguna causal para poder acceder. Entonces, por eso decimos que es una ampliación de derechos.
por eso tenemos un régimen mixto, o por causales, que era la ILE, o voluntario, que es la ILE. Bueno, y esto es como yo les decía, en un principio, en el marco del efectivo cumplimiento del derecho a la salud. La siguiente. Ahí tenemos justamente algunas de las fotografías de todos los centros de salud en donde fuimos. Nos quedan solamente 2 para terminar, y es invitarlos a conocer, porque también, además de garantizar la práctica, tenemos fundamentalmente que garantizar el acceso a la información, es decir, consagrar el derecho a la información. Para que una persona pueda decidir libremente, también tiene que conocer cuáles son sus opciones. Entonces, cumpliendo eso, damos esta información. La siguiente. La 5. Bueno, y acá de lleno, así vamos a lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género, por lo menos para mí, género y diversidad, tiene que ver con cuestionar todo, absolutamente todo, y ponernos ¿no? las gafas violetas, y empezar a ver desde ahí esas desigualdades, esas asimetrías, y además ver qué datos seguimos reproduciendo ahí. Uno de esos mandatos tiene que ver con la maternidad como destino obligatorio para todas las mujeres. Esto por un lado. Y es la presunción de heterosexualidad. Es decir, todas las mujeres, además de querer trascender teniendo hijos, se supone que somos heterosexuales. Entonces, poder ir a un lugar, digamos, donde están los efectores de salud, a cuestionar esto, y además decir que lo que venimos también a que ver es el paradigma médico hegemónico como discurso totalizante y como discurso que nos invisibiliza, la verdad que, digamos, fue un quiebre. Seguimos haciendo de ese quiebre una gran batalla, y pasar al paradigma de las personas como sujetos de derecho, es decir, la consulta, la práctica, lo que fuere, la persona es el eje de esa atención. Para nada es nuestro parecer, nuestra vivencia, nuestra historia, sino que justamente es la persona que tenemos adelante quien tiene que decidir libremente. Y para eso hay que abandonar este paradigma, hay que migrar de este paradigma hegemónico, de este paradigma verticalista, tutelar, a otro que tiene que ver con el respeto y la autonomía, básicamente. La siguiente. Vani, te quedan 5 minutos, sí. Vani. Perfecto. Bueno, y de esta ley tenemos, como les decía antes, un protocolo de actuación en donde tenemos los principios rectores, que los principios rectores tienen rango constitucional y tiene que ver con los derechos del paciente, con la práctica médica, con, digamos, cómo es esto del trato digno, la confidencialidad, la calidad en la atención, y sobre todo la calidez. Y en la transparencia activa, que es un principio clave en esto, la transparencia activa dice que cualquier persona que ingrese al sistema de salud, que esté, digamos, embarazada, le tenemos que ofrecer las 2 opciones sin necesidad de que lo pida explícitamente. Decirle que si ese embarazo es deseado y continúa, la vamos a acompañar en sus controles, en lo que sea, el parto, lo que fuere, y que además tiene la opción de interrumpir ese embarazo, así, sin que haya, digamos, una solicitud explícita. Es decir, le tenemos que abrir esas 2 puertas. Y antes, como decía, trascender qué haría cada uno, las posturas personales, porque el eje está justamente en las personas y en reconocer al otro como un igual con libertad para elegir. Y hay otra cuestión también del mandato, como decíamos antes, de esa presunción, ¿se acuerdan? De la heterosexualidad, y que además tiene que ver con una dimensión que en salud, les puedo decir que casi no hablamos, que tiene que ver con la dimensión del goce y del placer. Ahí está
ahí remitimos a esos derechos sexuales que hablábamos al inicio, que, digamos, la sexualidad no es sinónimo de procreación. Ahí también rompemos un mandato, y justamente que tiene que ver con algunos dogmas religiosos. La siguiente, y ya voy concluyendo. Esas son otras fotos de esta cuestión de somos garantes de derechos, ¿no? Como representantes del Estado. La siguiente. Bueno, ¿qué genera la palabra aborto? Ahí está, la dinámica grupal. Esto fue todo lo que salió en todos los centros de salud. Está bien eso ahí. Tristeza, culpa, miedo, dolor, prejuicios, muerte, desigualdad social. Bueno, en definitiva, el mero patriarcado, ¿no? Poder migrar, poder ver, poder salirnos de eso, poder posibilitar otras cosas, y sobre todo posibilitar la escucha, que es esencial, y que en este modelo estamos bastante silenciadas, silenciados, silenciadas. Siguiente. La que sigue. Bueno, hicimos unas encuestas ya al finalizar esos talleres, que tenía que ver con encuestas anónimas y autoadministradas, en donde, sobre todo, no me voy a detener a leerla, los datos no hace falta, pero la anterior. Pero sí lo que fue saliendo es la importancia del trabajo interdisciplinario, y ahí me parece que trabajamos en el campo de lo social, que siempre estamos como por fuera, como por los márgenes, institucionalizar ese trabajo social, porque tenemos que ver la salud tenemos que ver los derechos sexuales mucho más allá de la patologización, y entonces, bueno, es otra invitación a pensarnos aún más. Por eso es bienvenida siempre mirar desde una perspectiva de género y diversidad. Y acá me gusta la última que dice: el problema principal es poner nuestro juicio sobre la persona, entonces, sin ver qué desea y qué quiere. Y la última, que también hemos aprendido de los feminismos, que es hacer circular la palabra, pero desde otro lugar, es la ternura. Y creo que eso no lo tenemos que abandonar. Esa es nuestra bandera, en nuestra lucha, que creo que hoy la derecha está muy, muy reactiva, entonces tenemos que tener una pedagogía que tiene que ver con el amor y con la contención, y sobre todo con la ternura. Así que les agradezco el espacio, y bueno, seguimos. Gracias, Dani. Perfecto. Tiempo justo. Bueno, ahora voy a presentar a nuestra segunda invitada. Ella es Natalia Soledad Aguirre Barria. Es de San Carlos de Bariloche. En el 2017 recibió su título de enfermera, y este año su título de licenciada en enfermería en el Centro Universitario Regional Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. Ha participado este año del Congreso de Ciencia y Género, y también de un encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior, y ha trabajado como enfermera domiciliaria, y actualmente trabaja en un centro de diálisis. Gracias, Natalia, y bienvenida. Hola, buenas tardes a todos los participantes del conversatorio. Primero, muchas gracias por la invitación. Mi participación tiene que ver un poco con el tema que yo elegí para abordar mi tesis, y con la que trabajé todo a lo largo de este tiempo. Mi idea es compartirles brevemente cómo la elaboré, cómo la trabajé, y los datos más relevantes que obtuve con mi equipo de directores. No sé si la están viendo ya. Sí, ya se ve. Sí, Nati, se ve bien. Bueno,
Mi título, mi tesis la titulé Valoración del conocimiento y las actitudes referidas a violencia de género por parte de las y los estudiantes de la carrera de enfermería. Trabajé y me acompañaron la doctora Carolina Moreno y la doctora Mariela Velotti, ambas docentes del CRUB. La elección de este tema fue porque, además de la implicancia y la relevancia social que tiene en la actualidad, me parece que es de suma importancia que los y las estudiantes logren adquirir las herramientas y acciones para prestar atención en situaciones de violencia de género. Para abordar esta temática, nosotros trabajamos dentro de un marco teórico y hicimos hincapié en algunos conceptos que nos parecían que nos iban a ayudar a abordar esta temática. Como podrán ver, en la primera abordamos la desigualdad de género. Sabemos que hay una construcción social en torno al género que está ligada a tareas y funciones, ¿sí? Que tienen que ver con estas diferencias que son diferencias de poder. Esto genera desigualdad y a esa desigualdad se la denomina desigualdad de género. Muchas de esas desigualdades se traducen incluso en violencia de género, y nosotros trabajamos sobre la definición de la Ley Nacional 26.485, donde se define como toda conducta, acción u omisión que afecte la vida de las mujeres, la libertad, la integridad física, psicológica y sexual, así como también su seguridad personal. ¿Sí? En la provincia de Río Negro, la Ley Provincial 4.241 hace referencia a la violencia doméstica, y fue donde nos centramos nosotros en nuestra tesis. La misma también es llamada violencia de pareja, ¿no? Y como sabemos, la violencia de pareja no es un problema individual, sino que es un problema social que afecta a toda la sociedad y que se logró sacar desde el ámbito público al ámbito privado, ¿no? También nosotros trabajamos en la incidencia de la violencia de género y sacamos algunos datos, encontramos unos datos muy relevantes, que el 35% de las mujeres del mundo entero han sido víctimas de violencia física y o sexual. A nivel nacional, los datos del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres nos señaló que la edad de la víctima comprende entre 18 a 39 años, la mayoría tiene un vínculo de expareja o de pareja con su agresor, predomina la violencia psicológica y la modalidad más frecuente es la violencia doméstica. La violencia de género sabemos que muchas veces puede desembocar en la muerte de la mujer, y esto tiene un nombre propio y se lo denomina femicidio. A raíz del número de víctimas que surgieron en los últimos años, llevó el surgimiento del movimiento social Ni Una Menos, movimiento fundamentalmente feminista surgido en Argentina en el 2015. Resulta muy dificultoso contabilizar las muertes y es un trabajo que se lleva a cabo en las instituciones. Por eso es importante conocer datos estadísticos para poder tomar decisiones en gestión de salud pública. Dentro del sistema de salud nosotros trabajamos, sabemos que enfermería es una disciplina que se encarga de curar y cuidar a las personas, pero a través de eso los y las profesionales enfermeros generamos conocimiento a través de nuestras investigaciones. Y por eso es que tienen que generarse políticas gubernamentales que permitan mejorar las condiciones sociales y por ende sanitarias de la población. La detección precoz es fundamental y enfermería como profesión tiene un lugar privilegiado por su labor asistencial. El trabajador de salud tiene que tener en claro que el género genera desigualdad y la violencia de género debe ser un tema transversal en la formación profesional de las y los enfermeros que les permitan identificar signos, síntomas y conductas indicadoras de violencia de género. Por tal motivo, la actitud que tengan las y los profesionales y futuros enfermeros y enfermeras resulta sumamente importante, porque cada mujer es única y cada una tiene sus características y condiciones, y por esto
es que la atención del profesional de enfermería debe prestar, o sea, la que tiene que prestar tiene que ser individualizada, atendiendo a las necesidades de cada posible víctima. Por eso es que la pregunta de investigación que motivó a mi trabajo fue que si el contenido brindado, aprendido en las diversas asignaturas de la licenciatura en enfermería, resulta adecuado para que las y los estudiantes tengan un conocimiento mínimo sobre violencia de género. Parte del trabajo de las y los enfermeros, sabemos que implica la educación formal e informal, institucionalizada o no, y la educación sexual integral, la ESI, es un derecho de niñas, niños y adolescentes de todas las escuelas del país, y que su acceso está garantizado a través de la Ley 26.150, que crea el programa de educación sexual integral para su implementación. En la educación superior, en el año 2013, comenzaron a implementarse protocolos para dar respuesta a las situaciones de discriminación y violencia de género vividas dentro de las universidades. Por este motivo es que en el año 2014 se ponía en práctica el primer protocolo de intervención institucional ante denuncias por situaciones de violencia sexista en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue. Además del protocolo de la UNCO, y dado que los estudiantes realizamos las prácticas en los hospitales, quisiera señalar que el sistema sanitario tiene además su normativa para la atención integral a víctimas de violación y abuso sexual. Tuvimos un objetivo general en nuestro trabajo que fue valorar los conocimientos y las actitudes referidas a violencia de género por parte de las y los estudiantes universitarios de la carrera de enfermería, y nos planteamos objetivos específicos, que fue caracterizar a la población encuestada, analizar y describir el conocimiento de todos los estudiantes, indagar y describir la actitud de esos estudiantes referidos a violencia de género, y detectar las herramientas y los conocimientos brindados por la universidad referidas a violencia de género. En relación a los materiales y los métodos, trabajamos en el segundo cuatrimestre del año 2019, del CRUB, del Centro de la Universidad del Comahue, con una muestra de 125 estudiantes de la licenciatura en enfermería, que representaban el 73%, el 77% en tercer año y el 100% en quinto año. Como instrumento de datos utilizamos un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, anónimo, autoadministrado y respondido por los estudiantes de enfermería de manera voluntaria. Utilizamos más de 20 variables de tipo sociodemográficas, conocimiento y actitud. Tuvimos autorizaciones previas del coordinador y del secretario académico, y luego procesamos y analizamos esa información mediante tablas y gráficos en Excel. Haciendo hincapié en los resultados de la tesis, nosotros lo dividimos en 3 grandes secciones. Las características sociodemográficas nos arrojaron que del total, el 84% se autoperciben como mujeres, y el grupo de edad más frecuente fue entre 17 a 27 años. De los 3 grupos de estudiantes, la mayoría se considera en el grupo soltero. De las respuestas obtenidas, a cuando le consultamos con quién viven actualmente, la mayoría respondió que con algún familiar. Resumiendo la sección conocimientos sobre violencia de género, obtuvimos que en los 3 grupos cursaron materias, y esas materias les brindaron las herramientas y las acciones. Los estudiantes consideran que el plan de estudio de la carrera debería tener una perspectiva de género transversal. Le brindaron los conocimientos, pero se dio poca información. El 68% de las y los estudiantes creen erróneamente que violencia de género se encuentra en la definición aquella ejercida indistintamente por el hombre o mujer. Para los y los estudiantes encuestados, la violencia psicológica se da con mayor frecuencia. Definieron como violencia doméstica aquella que ocurre en el hogar, indistintamente por cualquiera de las partes que conviven, y el 62,3% de los estudiantes conocen instituciones donde abordaron alguna problemática sobre violencia de género. Acá quise poner algunos de los gráficos que fueron considerados de mayor relevancia a cuando se le consultó a los estudiantes si como futuro profesional de enfermería mantendrían una actitud en estado de alerta. Como pueden ver, el gráfico nos muestra que el 92,4% siempre mantendría una actitud en estado de alerta, y el 5,6% a veces. Vemos que
que el 100% de los estudiantes de quinto año dijo que siempre mantendría una actitud en estado de alerta, y ninguno de los 3 cursos dijo que nunca lo mantendría, o sea, nunca haría un diagnóstico de diferencia. En el siguiente gráfico nos planteamos cuando los estudiantes y como profesionales de enfermería, ante un paciente con lesiones físicas, se plantearía como diagnóstico diferencial la posibilidad de malos tratos. El 64,5% del total nos contestó que siempre, y el 35,5% a veces. Vemos que el porcentaje de siempre va aumentando desde primero a quinto año. En esta pregunta, si conoce el protocolo de violencia de género que existe en la UNCO, lamentablemente el 92,6% contestó que no lo conoce, y solo el 7,4% lo conoce, y se ve que recién el 8,9% lo conoce en primer año. Esto se debe a que justamente mi intervención fue a partir del segundo cuatrimestre, y en primero ya habían charlado un poco sobre lo que existía un protocolo. Nati, te quedan 5 minutos. Bueno, dentro de las actitudes de los estudiantes, en esta sección encontramos que el 92,6% no conoce el protocolo, como mencioné anteriormente. El primer ciclo considera mayoritariamente que la falta de interés y el temor de la víctima en ser reconocida como tal es el principal problema para detectar casos de violencia de género. Y la principal propuesta para detectar casos de violencia de género elegida por las y los estudiantes corresponde a difusión en la comunidad. En las conclusiones que obtuvimos brevemente es que, bueno, en relación a la población analizada, como mencioné, son mujeres solteras menores de 27 años que estudian gracias a su aporte, o sea, la ayuda económica en sus familias en el primer ciclo, y por ingresos propios en el ciclo superior. En relación a la actitud, se encontró una respuesta alentadora, ya que los estudiantes expresaron mantenerse en estado de alerta frente a pacientes con lesiones físicas. Los resultados obtenidos refuerzan la necesidad de introducir contenidos específicos y transversales sobre violencia de género en la currícula de la carrera, y la formación de los profesionales sanitarios es la principal vía para la detección temprana de la violencia contra las mujeres, la asistencia, la derivación, y así brindar una atención adecuada y eficaz a la mujer y referir a los pacientes víctimas de violencia de género a una institución. Muchas gracias por su atención a todos. Bueno, gracias Natalia. Vayan anotándose las preguntas, que vamos a dar paso a nuestra última invitada. Ella es Rosana Amendolaro, es psicóloga egresada de la UBA, especialista en políticas públicas y justicia de género de Claxo, MESECBI, OEA y Flaxo Brasil. Es diplomada en discriminación, legislación, promoción de derechos y políticas antidiscriminatorias del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, coordinadora del área de salud del INADI entre 2010 y 2012, coordinadora del equipo de salud mental del Centro de Estudios entre el 2006, del CELS entre el 2006 y el 2010, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un organismo de derechos humanos argentino, docente de grado y posgrado e investigadora, es miembro de la Asociación por los Derechos en Salud Mental, y actualmente integra la Coordinación para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en Contextos de Encierro en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Gracias, Rosana, y tienes la palabra. Perdón que haga una mini interrupción, Nancy. Además fue compañera nuestra en el Comahue durante muchos años, ¿no? Sí, gracias, docente Gaby. de la cátedra, ¿no? Docente de la cátedra de... Docente de la cátedra de psicosocial. Psicosocial. Cuidados, sí. Y un gusto escucharla, Natalia, porque la recuerdo como estudiante. Así que una emoción, Natalia, escucharte. Y bueno, y de hecho, 2 cosas de tu presentación después quiero retomar. Bueno, un poco lo que les quiero contar, bueno, estoy muy contenta de estar colaborando y participando de este encuentro y reencontrándome
tantas y tantos estudiantes y colegas y amigas y amigos, así que muchísimas gracias. Y un poco lo que les quería contar es bueno, cómo venimos pensando el trabajo en lo que hace a la intersección entre cuidados, géneros, violencia por motivos de género y salud mental, ¿no? No es una articulación, una intersección sencilla. Entonces, retomando un poco, quería recuperar algo que subrayó Natalia recién. Ella planteó la necesidad de que, con base en la investigación, ¿no?, que presentó, ella planteó la necesidad de que las políticas de gobierno incorporen el enfoque de género y diversidad. Y entonces ahí, bueno, voy a comenzar con un pequeño punteo por donde, bueno, algunas personas venimos pensando cómo incorporar este enfoque para las situaciones que involucran diagnósticos en salud mental, y después también contarles sobre una investigación que entre 2018 y 2019 hicimos acá en Bariloche, en Concordia, Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires. Entonces empiezo por un pequeño punteo. Una de las cuestiones que, digamos, para el diseño de una política con enfoque de género tenemos que tomar en cuenta es que mujeres y disidencias, en general, ¿no? En disidencias podemos encontrar, digamos, algunas diferencias, pero seguro que quedan del lado no hegemónico. Entonces, mujeres y disidencias nos subjetivamos en nuestra cultura como encargadas naturales de brindar cuidados, ¿sí? Nos pensamos como encargadas naturales de brindar cuidados, pero nos cuesta mucho más pensarnos como con derecho a poder recibirlos. Y este modo de producción de subjetividad tiene que ser considerado en el diseño de las políticas y dispositivos de asistencia para poder empezar a pensar que estamos incorporando el enfoque de género en el cuidado de la salud. Porque problematizar representaciones y prácticas sobre el derecho al cuidado desde el enfoque de géneros y diversidad tiene que contemplar que para que mujeres y disidencias cuiden de sí y pidan ayuda, estas políticas, estos dispositivos que podamos ir proponiendo, tienen que tomar en cuenta que en muchas oportunidades el cuidado y el autocuidado, ¿sí? Y esto les invito a que hagan un poco de memoria en sus propias vidas. En general, el cuidado y el autocuidado va a quedar al final de una lista de prioridades, ¿sí? No va a estar al principio, va a quedar al final. Entonces, estas políticas y estos dispositivos vinculados a la prestación de asistencia frente a situaciones de violencia por motivos de género, ahí lo que podemos subrayar es que tenemos un modelo, ¿sí? No el único, uno, que es el de la línea 144. ¿Y por qué? Porque este dispositivo funciona a las 24 horas los 365 días del año. Entonces, si comparamos un dispositivo de salud, por ejemplo, un grupo de trabajo con personas con consumo problemático que propone reuniones martes y jueves de 7 a 9, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera estoy diciendo, digamos, en horario de la mañana, de 7 de la tarde a 9 de la noche, bueno, muy probablemente mujeres que pudieran estar planteándose acercarse no van a poder, porque van a estar, ocupándose de las tareas domésticas y de cuidado. Y sí van a poder pedir ayuda, por ejemplo, a las 3 de la madrugada, ¿sí? Pensando en qué momento una mujer se comunica a la línea 144. Entonces, en lo que hace a esta intersección entre cuidados, géneros, violencia por motivos de género y salud mental, lo que estamos pensando es que la respuesta también tiene que ser interseccional, ¿sí? Así como pensamos la articulación. Y que es de la articulación y diálogo entre estos campos, políticas y dispositivos, donde hay un camino posible para que las representaciones y prácticas puedan ser revisadas y no al revés, ¿sí? No es un ejercicio intelectual que mujeres y disidencias nos consideremos sujetas con derecho al cuidado,
sino que más bien va a ser el resultado de que los dispositivos estén accesibles para que podamos revisar nuestras representaciones. ¿Sí? Es en la accesibilidad donde vamos a poder encontrar un camino de revisión de estas representaciones. Entonces, para que mujeres y disidencias cuidemos, ¿no? Cuiden de sí, tenemos que proponer alternativas de respuesta que contemplen estos mencionados procesos de producción de subjetividad. Es en esta tensión, entonces, y no antes, que pensamos que va a poder revisarse esta marca subjetiva. Y así podemos pasar de hacer visibles trayectorias de vida arrasadas a preguntarnos cómo garantizamos como sociedad el derecho humano al cuidado para todas las personas, ¿no? Donde lo personal es político, ¿no? Tomo esta frase que seguramente muchas, muchos y muchas de ustedes conocen. Pero ¿cuál es el escenario para plantear esta discusión respecto del diseño de las políticas? Sabemos que hoy una de las prioridades es trabajar por una redistribución más justa de las tareas domésticas y de cuidado. La actual organización social funciona como el corazón invisible de las desigualdades entre los géneros, y es un elemento clave a la hora de pensar en el desarrollo sostenible. Este aspecto, digamos, históricamente fue social y económicamente invisibilizado, y quedó librado a las decisiones en el marco de la esfera privada de la familia, ¿sí? No como parte de una política pública. Nos toca entonces ahora dar visibilidad a la importancia de las tareas de cuidado en el sistema socioeconómico, ¿sí? No solo tareas productivas, sino tareas reproductivas, y ubicarlas en el seno de la escena pública. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, nos parece que para empezar, discutiendo sobre políticas integrales de cuidados, políticas que involucren a todos los actores que tienen alguna injerencia en la organización social de los cuidados en nuestro país. Y esto involucra al Estado, por supuesto, pero también al mercado, a la comunidad, incluyendo las organizaciones sociales, y a las familias. Porque sin una organización social de los cuidados, sin sistemas de apoyo para garantizar los cuidados, no estamos reconociendo en la práctica el derecho humano al cuidado. ¿Y qué podemos decir de los cuidados? Bueno, los cuidados, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados? De, bueno, una heterogeneidad de formas básicas de satisfacción de un conjunto de necesidades, ¿no? Alimentación, higiene, abrigo, etc. Y estas necesidades están vinculadas a nuestro desarrollo, al desarrollo de las personas, independientemente de la situación de vida. Cuando nos sentimos protegidas, protegidos por nuestros pares, por nuestras pares y por las instituciones, esto nos permite reconocernos como parte de esa comunidad, como integrantes de ella. Y en este sentido, también una colega antropóloga de la Universidad de Río Negro, que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen, Ana Domínguez Moon, ella lo que dice es que el cuidado, como un valor socialmente compartido, implica el respeto por el otro, y, digamos, habla del reconocimiento de su derecho a contar con protección, tanto en el nivel legal como en el nivel de las prácticas. Y no solo familiares, ¿no? Sino referidas a políticas públicas que se tienen que garantizar, que deben garantizar ese derecho al cuidado. Les doy un ejemplo local: los centros de desarrollo infantil. No estoy diciendo que sean suficientes, sino que forman parte de una política integral, de un sistema integral de cuidados. En relación entonces al cuidado como un derecho, cuando reconocemos a mujeres y disidencias como sujetas de derecho, lo que estamos introduciendo también es una concepción de cuidado vinculada a la interdependencia. Todas las personas, ¿sí? Todas las personas necesitamos cuidar y ser cuidadas, ¿sí? Estamos hablando de una cuestión interdependiente, ¿no? De cuidadoras, ¿no? Que cuidan de otros, en masculino. Sin embargo, el cuidado como un derecho no siempre se hace efectivo para todas las personas que integran una sociedad. Y entonces acá me voy metiendo en la investigación que les mencioné a partir de una pregunta que nos hicimos, o que quisimos formular de este modo, que era sobre si ellas se cuidan, ¿no? La pregunta la formulábamos sobre la base de la investigación, el estudio multicéntrico que se hizo también, digamos, en parte acá en Bariloche, entre 2018 y 2019, sobre mujeres embarazadas y puérperas con consumo problemático de sustancias. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Ellas se cuidan? Y así, si seguimos con lo que veníamos diciendo antes respecto de sistemas integrales de cuidado, la pregunta se puede traducir en
o retraducir, perdón, en ellas pueden cuidarse. ¿Generamos como sociedad condiciones sociales para garantizar, para incluir el derecho humano al cuidado, el autocuidado de mujeres y personas LGTBI+? Y de las mujeres y personas LGTBI usuarias de servicios de salud mental con consumo problemático de sustancias. Así ustedes recordarán que la Ley Nacional de Salud Mental, en su artículo 1, dice: la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. ¿Podemos asegurar que el acceso al derecho a la protección de la salud mental es igualitario para varones, mujeres y diversidades? Me parece que la respuesta es que todavía no. Y la tarea, digamos, que en particular también en la Universidad del Comahue se viene haciendo relativa a prejuicios, estereotipos, muchas y muchos de los estudiantes recordarán y recuerdan y fueron parte de este trabajo, ¿no? Esta tarea es importantísima, ¿sí? Es una gran parte del proceso, trabajar con prejuicios y estereotipos. Procesos de reforma que actualmente están en curso en el país para promover sistemas de salud mental desde un enfoque de derechos también son un paso ineludible. Pero lo que estamos planteando ahora es que si no se avanza en la creación de sistemas integrales de cuidados, una generación, dijimos, o sumo ahora que por supuesto no solo atañe al sistema de salud, dejamos que la respuesta por si ellas se cuidan se responde desde una matriz individual, familiarista y psicologicista, ¿sí? Y así fue, digamos, esto ya en el marco de la investigación, la respuesta que dio una referente de un dispositivo de asistencia para personas con consumos problemáticos de sustancias. Ella nos dijo que no estaban acompañando mujeres porque éstas no se acercaban. Y era cierto, ¿sí? Era cierto. Esto, acá de paso les doy todo el dato del estudio. El estudio multicéntrico se llama Patrones de consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la atención y determinantes sociales de la salud en mujeres embarazadas y puérperas, y fue un estudio exploratorio descriptivo que tuvo lugar en Bariloche, Concordia y La Matanza, y que fue coordinado por la Asociación Civil Intercambios en el marco de la convocatoria Salud Investiga 2018 del Ministerio de Salud de la Nación. Sigo entonces. Sobre lo que tenemos que interrogarnos es sobre las visiones presentes, ¿no? Entre quienes brindamos la asistencia, y en qué medida estas contribuyen o no a reforzar o revertir determinados estereotipos sociales acerca del cuidado. Acá entonces las expectativas asociadas al rol de género y la falta de tratamientos que consideran la subordinación social de las mujeres, nos termina condicionando muchas veces al ocultamiento de necesidades de asistencia y al desarrollo de estrategias de autoatención. Teniendo en cuenta estos factores, entonces, lo que podemos animarnos a pensar es que lo que tradicionalmente se nombra como escaso compromiso terapéutico por parte de las mujeres, puede empezar a ser entendido como resultado de la falta de perspectiva de género en los tratamientos. Ya dijimos hace un tiempo, ¿sí? Hablando del concepto de cronicidad en salud mental, que no podía responderse a la pregunta sobre la cronicidad en salud mental sin atender a por lo menos los últimos 3 siglos de segregación, invisibilización y negación de la condición de sujetas y sujetos de derecho de este grupo. También decíamos que dicha pregunta necesariamente tenía que reconducirse al sistema social y que podía reformularse en cómo se produce la cronicidad en salud mental, y tomando la dimensión ético-política, ¿por qué como sociedad producimos cronicidad en salud mental? Y conste, ¿no? Porque esto es parte de las discusiones aún presentes, conste que este interrogante no niega la posible evolución de una persona usuaria hacia la cronicidad y el deterioro, pero interpela en primera medida la noción de paciente crónico, y si esta noción puede estar haciendo referencia a una incapacidad social y operativa del sistema en relación con padecimientos donde las respuestas requieren abordajes más complejos, basados en el respeto a la autonomía de las personas diagnosticadas. Entonces, no se puede afirmar la existencia o inexistencia de el paciente crónico, paciente crónica, en el ámbito de la salud mental, excluyendo los dispositivos de apoyo y lo que ellos proponen. Tampoco entonces podemos responder a la pregunta sobre si ellas se cuidan sin antes interpelar sobre la existencia o inexistencia de sistemas integrales de cuidados.
retomando nuevamente el estudio multicéntrico, ahí lo que pudimos observar fue justamente el predominio de estrategias de autoatención, la responsabilización individual y una disminución del consumo de las mujeres que atravesaban el tercer trimestre de embarazo, lo que podía considerarse en relación a las expectativas asociadas al rol de género. Para estas mujeres, abandonar el propio consumo podía constituirse en una forma de cuidar a sus hijos por nacer, o a sus allegadas o allegados, ubicándose ellas mismas, más que como sujetas con derecho al cuidado, como encargadas naturales de brindar cuidados a otras personas. Y fíjense esta relación, ¿no? Por un lado, Perdón, encargadas Rosana, naturales. quedan los Sí. últimos minutos. Sí, Perdón. estoy ya redondeando. Entonces, fíjense la relación entre encargadas naturales de brindar cuidados, ¿no? Y el vínculo con redes de apoyo social. Respecto del apoyo social con el que contaban estas mujeres para poder acceder a cuidados, cuando las preguntas se acercaban a la operacionalización o a las formas concretas y materiales en que podía manifestarse dicho apoyo, las entrevistadas percibían un muy menor nivel de apoyo social. Un importante porcentaje de estas mujeres entrevistadas informaba que pocas veces o nunca contaban con alguien que las ayudara en las tareas domésticas o si estaban enfermas, o con alguien que las acompañe al médico cuando lo necesitaban. Entonces, recordemos, como dijimos hace un ratito, el planteo de la economía del cuidado, ¿no? Y el cuidado como el corazón invisible de las desigualdades. Para diseñar entonces líneas de acción y dispositivos en esta intersección, cuidados, géneros, violencia por motivos de género y salud mental, tenemos que tener en cuenta entonces que muchas veces no alcanza con que la propuesta exista. También tenemos que incluir la dimensión relativa a los cuidados con enfoque de géneros y diversidad, y así esa mujer o persona LGTBI se autopercibe como sujeta con derecho al cuidado o no, y si cuenta con el apoyo social necesario para poder acceder a dichos cuidados. Y acá lo que les quiero contar es, solo para cerrar, lo que en la práctica venimos encontrando cuando se trabaja desde esta mencionada intersección. Una cuestión que empieza a hacerse visible a partir de este abordaje interseccional y tomando como referencia estudios que se realizaron en India, México, Estados Unidos, lo que se empieza a observar es la predominancia de la correlación epidemiológica entre violencias por motivos sexuales y padecimiento mental. Digamos, algunos de los diagnósticos son estrés postraumático, trastorno de pánico, abuso de sustancias, pensamientos de autolesión y suicidio, depresión. Entonces nos preguntamos, ¿sí?, ¿a qué otras trayectorias institucionales y de vida abriríamos si, por ejemplo, incluyéramos en los protocolos de evaluación de admisión de mujeres y diversidades en los hospitales monovalentes la indagación de los antecedentes de violencia por motivos de género y en particular la violencia sexual? ¿Y qué sucedería con los diagnósticos, o por lo menos con la lectura que veníamos haciendo respecto de su genealogía? Una experiencia de estas características estamos llevando a cabo actualmente en el Hospital Esteves en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Rosana. Y ahora sí, digamos, pueden habilitar el micrófono a aquellas personas que tengan alguna pregunta. Yo por ahí vi una pregunta de Mónica cuando terminó de exponer Vanina, no sé si Mónica querés tomar la palabra o hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Sí, hola, Vanina, sí. Yo quería preguntar, ella hablaba de esto de que las mujeres que habían pasado un proceso de aborto estaban en cuestión de penalidad, ¿no? ¿En qué situaciones, cómo se está reviendo estas situaciones y cómo se las está acompañando? ¿Ellas están presas o están libres? Eso quería saber. No sé si se entendió la pregunta. Sí, yo te entendí perfecto. Te puedo responder algunas cosas que sé, otras no. Digamos, hay mujeres, digamos, que están, que están presas, otras están, digamos, no tienen una condena firme, están libres, pero a la luz de la IBE se tienen que revisar cada uno de los casos. Lo que te puedo decir es la cantidad, que como dije antes, 1.535 mujeres,
Y además, recordarte, no sé si en el 2014 Ben estuvo casi 3 años presa, ¿no? Esta chica tucumana que digamos, que fue por un aborto espontáneo y que, bueno, no sé si todo el mundo sabe el caso, pero hay muchas Belén, muchísimas. Se sigue castigando, todavía se sigue castigando a la mujer, ¿no? En estas Sí, cuestiones. es lo que se denomina además la criminalización de la pobreza, porque quienes, digamos, pagaron con su salud o murieron son las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, y bueno, quienes tienen una situación más privilegiada abortaban en cualquier lugar, pagando, ¿no?, una clínica, Sí, sí, sí. ¿no? Eso. Y habían hecho capacitaciones en diferentes espacios de los servicios de salud. ¿Hay un registro de cómo se está, qué respuesta se está dando en los equipos de salud ante la demanda? No sé si se entiende la pregunta. O sea, porque muchas veces se capacitan, pero seguimos con el mismo discurso de antes, ¿no? Volvemos con el mismo discurso, sabemos que está la ley, pero seguimos siendo barreras cuando surge la inquietud o la problemática de esa chica que viene a consultar y que, bueno, la seguimos hasta las 12 semanas, la seguimos extendiendo este plazo y, bueno, pasa el tiempo, ¿no? No sé si se dan, por ejemplo, allá. En Bahía Blanca se suele dar estas cuestiones a veces. Yo te puedo dar cuenta de, digamos, de la ciudad de Viedma, que se garantiza, y que a nivel provincial no te podría decir, pero sí sé, digamos, que cuando hay cuestiones que tienen que ver cuando se pasa de algunas semanas donde ya la práctica no es ambulatoria, sino que necesita un nivel más complejo, ¿no?, de atención, que se pasa al segundo nivel. Sé que hay lugares donde es una derivación donde hay objetores de conciencia. Eso, digamos, tiene que estar garantizado. Por un lado el sistema de salud, y después decirte que gracias a que fue pasando en todo el 2018 con digamos, con el pañuelo verde, también las mujeres y las personas con capacidad de gestar ya van con otra postura, ¿eh? Digamos, ya no es solamente la barrera de los profesionales de la salud, sino también que hay muchos movimientos que acompañamos a las mujeres, que hacemos que esos derechos realmente se efectivicen. Porque si no estamos viendo un solo lado, y me parece que también lo que logró el pañuelo verde y todo el debate es, como yo decía anteriormente, una legalización que tenía que ver con lo social, y con la información, porque también muchas personas no sabían que tenían el derecho a la ILE, a la interrupción legal del embarazo, si había violación. O sea, tampoco se sabía eso. ¿Cuánto nos silencia, ¿no?, el patriarcado? Porque si bien era esclava desde 1931, pucha, pocas sabíamos eso. Sí, gracias. Bueno, gracias. No, Tienen la no. mano levantada Gabriela y después Alejandra. Sí, ¿cómo va? Yo quería por ahí comentar en relación a esta consulta un par de cositas. Primero, rescatando todo esto que planteaba Vani de todo lo que ha sido el movimiento del pañuelo verde, también en algún momento, antes de que estuvieran ni la ILE ni la IBE, y durante la ILE también, hubo muchas redes informales también, ¿no?, como las socorristas, que tenían una cuestión de sostén para muchas mujeres que atravesaban un embarazo no buscado y no deseado. Y después por ahí comentar un poquito que desde hace buen tiempo, ahora la IBE viene como a convalidar aún mayormente todo esto, pero la ILE se viene trabajando, puedo dar cuenta también, no de todos los hospitales de la provincia, pero sí del Hospital de Bariloche, que ella tiene un buen recorrido en esto. No digo que sea fácil, ha habido que trabajarlo mucho en los equipos, pero hay cuestiones que me parece que nos tenemos que hacer todos los trabajadores de la salud voceros de esta información, y es justamente esta cuestión que muchas veces es un caballito de batalla, que es que hay que poder desarticular desde los discursos, que es esto de los objetores de conciencia. Puede haber personas objetoras de conciencia, pero no puede haber instituciones objetoras de conciencia. Entonces, si un hospital tiene en todos sus profesionales objetores de conciencia, que además la objeción de conciencia
es solo para el procedimiento médico, ¿sí? No para la información que nos atraviesa a todos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, todos los trabajadores del hospital o del sistema de salud. Si tiene todos objetores de conciencia, tendrá que salir a contratar profesionales que no lo sean, porque la institución en sí no puede ser objetora de conciencia. Ese aporte quería hacer nada más en relación a esto por ahí que venían consultando. Interesante, Gracias, Gaby. Gabriela. Cosas que parecen interesantes, que bien vos dijiste, la verdad que mal yo que no las nombré, las socorristas hacen un trabajo de contención, e hicieron un trabajo de contención que es brillante, y que además es ad honorem, que eso lo tenemos que decir, y que fueron las que, digamos, y son las que acompañan a las mujeres, y son las que fueron empoderándolas. Y después, también la cuestión de conciencia no es de todos, de todas, todes, es solo de quien realiza la práctica, y en el momento de realizar la práctica, ahora si hay un aborto en curso, ese objetor de conciencia no puede negar la atención a la salud. Eso es otro también, digamos, y tampoco hay acción de conciencia en la consejería pre y post aborto, y pre y post atención del aborto. O sea que es bien puntual, en la ley está, digamos, y dice justamente eso, es de quién realiza la práctica. Gracias, Vani. Ale, después Tania, y después tengo una pregunta acá en el chat. Sí, yo quería, bueno, nada, como un poquito seguir por lo que había planteado Gaby, que creo como que profesionales, estudiantes, mujeres, sujetes, nos debemos la responsabilidad de multiplicar lo que ha sido el logro de la ley, ¿no? De IBE, porque está la ley, pero falta mucho camino todavía por recorrer en salud, en educación, digamos como que, imagínense, estaba retrotrayéndome un poquito al 2019, que por ahí tocamos este tema con invitados del hospital, mismo ahí en el club, y les habían dicho, sí, vayan para adelante, bla, bla. Quisimos pedirle unos folletos para información, y dicen, bueno, no, nos dieron estos nada más, o sea, tenían 12 folletos, ponerle, era algo como que vos decías, ¿cómo? Entonces es como que en ese momento hasta parecía una estrategia, sí, pero, viste, si se levanta mucho la perdiz, por ahí viene el movimiento en contra y no nos deja, y bueno, y estamos hablando de 2019, entonces es como que, y bueno, y ahí empezamos también en las clases a ponerlo, yo lo ponía en PowerPoint, al folleto, porque ¿qué pasa también? A la vez, por ejemplo, estaba trabajando en una escuela secundaria, en donde, ¿cómo decirle a las chicas de 13 que podían ir solas a la salita? ¿Viste? Si tenías a la profe que era co-coordinadora, como co-docente, que ya no me acuerdo el nombre, que, viste, era lo mejor con la cuestión de con mis hijos no te metas y demás, entonces, bueno, había que hacer todo un manejo para poner al tanto a las chicas de sus derechos. Entonces, bueno, y te estoy hablando también del 2019, cuando quise decir algo en una reunión de equipo, como que la directora me miraban, entonces, bueno, estaban todas esas estrategias que van los de la salita a la escuela, entonces vos vas y mandás a las chicas, y todo, bueno, estábamos, digamos, como no en la clandestinidad, porque no era, digamos, ilegal la ILE, pero aún así nos estábamos moviendo con esos discursos fuertes que producen efectos de poder y restricciones. Entonces, bueno, como que todavía nos falta mucho recorrer. Gracias, Alejandra. ¿Tania? Una cosa que me parece que está muy bien, cuando pueden, quien quiera seguir investigando sobre temas, el protocolo de acción, ¿no? De IBE y de ILE, y es esta cuestión de los 13 años, que, digamos, hay un criterio que se llama el criterio de invasividad, donde
digamos, una persona de 13 años puede ir perfectamente y hacer el tratamiento de la interrupción del embarazo sin necesidad de que haya un tutor que firme o que autorice. Con solo la firma de ella, de su consentimiento, alcanza. Igual a los 13 años se hace esto, digamos, está encuadrado en la ley, ese embarazo es producto de abuso, porque estamos hablando de a eso me niña refería menor. específicamente. Sí, como que eso ya estaba y demás, pero cómo hacía circular esa información en el medio de, bueno, toda esa cuestión de poder, ¿no? Que nos... Claro, de 13 a 16 ya en por ILE, ya, digamos, porque entra por causal abuso de 13 a 16 años. Bueno, gracias. Tania, y después Pulmi. Ahora me surgió otra pregunta en relación a esto último que comentó Vanina. Pero primero hay algo que dijo Vanina sobre el cambio de actitud en las personas que van a pedir realizarse un aborto a partir de la sanción de la IVE en 2018, y como que se sentían más representadas, más acompañadas. O sea, lo que entiendo es que a partir de la sanción de esa ley, que más allá de la ley, todo el acompañamiento social y también salir a la calle y mostrarse, o sea, no tener que quedar a ocultas, como que lo relaciono un poco con algo que decía Roxana, con esto del sentido de reconocimiento, ¿no? Tanto por los pares como por las instituciones, que me parece que todo el trabajo de años de lucha social, que después se lleva a nivel institucional, hace que haya un reconocimiento de todas esas personas que fueron silenciadas por tanto tiempo, ¿no? Y que eso genera un sentido de pertenencia o de querer pertenecer, o sea, querer formar parte de una sociedad y no sentirse tan excluida. Como que me quedé como relacionando estas dos cosas, ¿no? De la importancia del sentido de pertenencia, y creo que también por ahí pasa como el trabajo o el abordaje integral, ¿no? Que va más allá de una cuestión institucional, ya sea salud o educación formal, o sea, va más allá de las instituciones formales, sino también mucho del ámbito social y cultural, y que bueno, que eso lleva muchísimo tiempo. Gracias, Tania. Acá tengo una pregunta que dice Luisa Jaramillo: ¿se pretende extender estos talleres a la línea sur? Entiendo que son los talleres de los que hablaba Vani, pero no sé si Pulmi querés hacer la intervención y después Vani por ahí responde las dos cuestiones, si hay alguna otra pregunta. Dale, gracias Nancy. Hola a todos. Bueno, primero agradecer a Vanina, a Roxana, a Natalia, un placer escucharlas. Gracias Vanina, que no la conocía. Natalia, nada, una alegría poder escucharlas también y acompañar las trayectorias, ¿no? Y poder escucharlas. Y bueno, Roxana, también que compartimos espacio de cátedra, la verdad es que es un gustazo escuchar. Y pensaba, a partir también de lo que planteaba Natalia, en nuestro espacio que es la universidad, cuánto nos falta, ¿no? Hoy en la Universidad del Comahue tenemos una comisión en perspectiva de género voluntaria, donde la estamos remando en dulce de leche. Hoy en el Consejo Directivo, aprovecho para contar esto, en el Consejo Directivo pedimos, los que estamos en la Comisión de Género, que se revise también el tema de los concursos docentes, que pueda tener como documentación de lectura a los docentes para postularse, todo el proyecto de la Comisión de Género, y que también se puedan pedir antecedentes vinculados a las violencias de género de los postulantes,
porque también en relación a esto a lo institucional, nos pasó con un postulante a un concurso que tenía inhibición de título en otra provincia, con condenas gravísimas vinculadas a violencia de género, que nos enteramos de casualidad. Porque uno googlea con quién compite, y era tan grosso, digamos, la situación de esta persona, que tenía inhibición de título y estaba en otra provincia y venía para acá. Lo que digo es cómo que todo el tiempo, ¿no? Que aparece desde lo que trae Natalia y, ¿no? Vanina y Roxana, como que nos interpelan todo el tiempo para poder pensar cómo realmente la perspectiva de género no es el discurso, sino cómo lo anclamos y lo hacemos carne en cada uno de los espacios que habitamos, ¿no? Pensar la perspectiva de género, pensar el cuidado, pensar, digo, acá tantos estudiantes de enfermería, pensar en cómo en la construcción personal, profesional, tiene que estar atravesada por la perspectiva de género, ¿no? Bueno, gran desafío para nosotros también desde las cátedras, pero bueno, celebro este espacio. Gracias, Julmi. No sé cómo levantar la mano, Nancy. No bueno. sé. Pero bueno, me gustaría hacer una pregunta, no me acuerdo la última expositora, pero el tema es Roxana, que ella habló del autocuidado, ¿no? Cómo el cuidado de la familia, el cuidado, la profesión nuestra que tiene la esencia de la disciplina que es el cuidado, cómo nosotros siempre postergamos el autocuidado, ¿no? Y si no estamos bien, ¿cómo podemos cuidar? Empezar creo que también es un reto para nosotros, empezar a replantear esto, cómo ayudamos a concientizar que nosotros también somos parte, somos sujetos de derechos y también tenemos que autocuidarnos, ¿no? Me pareció muy interesante la investigación que estaban haciendo ella, bueno, me toca a mí en lo muy personal, pero esto de cuánta falencia hay, porque nosotros siempre hablamos del cuidado al otro, que estoy totalmente de acuerdo, y el cuidado nuestro, las instituciones no nos cuidan tampoco, porque sabemos que las instituciones no nos cuidan. Hablemos de la institución donde estemos, pero sabemos que las instituciones no nos cuidan. Entonces, ¿cómo aprender como colectivo a cuidarnos y autocuidarnos? ¿No? Quería decir eso nada más. Excelente, me encantó y gracias por invitarme. Siempre te lo digo, Nancy. No, gracias, Mónica. Quería sí, hago un comentario, porque Mónica, yo creo que es el desafío actual. Por eso decía, no creo que se trate solamente de un ejercicio reflexivo, podemos reflexionar, y estoy segura, por eso les decía, si ustedes, digamos, entre las personas que hoy estamos participando, digamos, hay muchas personas que nos autopercibimos como mujeres o como personas LGTBI. Y estoy segura que si hacen un ejercicio de autorreflexión, el autocuidado está después de una cantidad de prioridades que involucran a otras personas primero. Lo que yo creo es que este ejercicio es imposible hacer primero de manera individual, ¿sí? Y no es solo reflexivo. El desafío, y es un desafío real, es cómo vamos metiendo este diseño en las políticas. Digo, y por eso daba el ejemplo de dispositivos que incorporan justamente esta distribución injusta en las tareas domésticas y de cuidado, entonces te ayudan en el horario que puedas, ¿sí? Y dispositivos que no. ¿Y cómo leemos entonces también? En salud mental cuesta un montón, digo, digamos, la línea pionera que incorpora esta asimetría en la distribución de cuidados es, digamos, lo que tiene que ver con violencia por motivos de género. Los dispositivos de salud mental, por ejemplo, hay un 0800 del Ministerio de Salud de la Nación que funciona de 9 a 17, ¿no? Nuevamente. Entonces yo creo que el desafío está en cómo vamos colando esta perspectiva en las políticas,
y que no se trata de crear dispositivos nuevos. Acá en Bariloche también, en un momento habíamos logrado, que de hecho tengo entendido que continúa en funcionamiento, solo digo, yo no estoy trabajando actualmente en esa área, pero habíamos logrado constituir una guardia de primeras horas, ¿sí?, que vinculaba la Comisaría de la Familia con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con el Departamento de Género del municipio. Y entonces se trataba de que 2 operadoras acompañaban a la persona que había atravesado una situación de violencia por motivos de género, o al hospital, o a la Comisaría de la Familia si es que quería hacer la denuncia, o se evaluaba la necesidad de ingreso a la Casa Refugio Amulén, ¿sí? Y incluso ahí, por ejemplo, se podía trabajar con los lógicos, ¿sí?, porque esto es lógico, los lógicos prejuicios que podían surgir si quien tenía que ser alojada tenía un historial de salud mental o de consumo problemático de sustancias. Entonces, esta figura de estas operadoras, que seguro hay un montón de cosas para criticar, pero lo que quiero traer es cómo, digamos, estas figuras funcionaban articulando dispositivos, ¿no? Y entonces ahí se lograba, digamos, un abordaje más integral y que contemplaba, digamos, que no se, digamos, la cuestión, o que contempla, planteo la cuestión de cómo se distribuyen las tareas, ¿no? Y esto que muchas veces las mujeres cuando piden ayuda, cuando quienes son víctimas de violencia son sus hijas, ¿no? Bueno, como ir revisando estas matrices, pero es parte del trabajo actual, no, digo, no está resuelto en ningún lado, o por lo menos digo acá en Argentina, digo, no sé, no conozco tan de cerca dispositivos de otros países. Bueno, gracias por las intervenciones. Acá vuelvo a repetir esta pregunta que entiendo que debe ser para Vanina, si se pretende extender estos talleres a la línea sur. Creo que tiene que ver con los talleres de los que hablabas, Vani. No sé si tenés información al respecto. Se estuvieron dando desde marzo a abril, que se están dando talleres no, capacitación de IBE, tanto del Ministerio de Salud de la Nación, que son, digamos, virtuales, como de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Y por lo que sé, el Ministerio de Salud de la provincia debería ayudar o colaborar para que los equipos de cada área, programa, hagan las capacitaciones pertinentes. La verdad que ahí desconozco a nivel provincial. Bueno, por ahí desde cada uno de los lugares y los territorios traccionar en este sentido, ¿no? Yo me quedé pensando en esto, en esta interseccionalidad, ¿no?, que atraviesa la vida cotidiana de todos, ¿no?, y claramente de las prácticas tanto docentes como de las prácticas en salud. Y me parece importante esto que se plantea como un proceso a largo plazo seguramente, porque estamos frente a una disputa cultural, política, ¿no?, hasta presupuestaria, podríamos decir, y que claramente es colectiva, digamos, no hay modo de construir un proceso. Pensaba también en lo que hablábamos hoy, Vani, con el tema de las masculinidades, ¿no?, cuando se encuentran con el feminismo, digamos, qué cuestiones se generan, ¿no?, en las masculinidades, las nuevas masculinidades. Sí. Pero bueno, me parece que está... Y hay que tener cuidado con estos discursos, ¿no?, bueno, de la ideología de género, ¿no?, con mis hijos no te metas, y todas estas cuestiones, que cuando hablan de los varones, dicen que también, ¿no?, bueno, tienen expectativa menor que nosotras, que las mujeres, y que cuando llegan a las consultas ya llegan tardíamente, que llegan con un cáncer de próstata, digamos, de colon. Y ahí también decir, bueno, son víctimas del patriarcado, ¿no?, que hace que el varón, que cuando, digamos, se va conformando en esta sociedad, en esta matriz, se tiene que saber fuerte y aguantarse los dolores. Entonces, también es víctima. Digo, ¿cómo nos vamos poniendo, cómo nos vamos entrenando cursivamente para responder a eso, dialogando siempre y tratando de, digamos, de juntar orillas, que es lo que hemos aprendido desde feminismos, y dialogar sobre todo.
Así es. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Todavía tenemos algunos minutos. ¿Alguna reflexión que quieran compartir? Ahí hay algunas manos levantadas, Nancy. A ver. ¿Vos decís la de Gabriela y Tania? Bien. Sí, no sé quién estaba primero, Gaby o Tania. Estaba Tania, Bueno, me parece. Tania. Hay algo, esto último que dijo Vanina, en relación a que o sea, como que lo que entendí es que el hombre también relega, el hombre como sostén de la economía familiar, o sea, dentro de ese marco, ¿no?, social, que también relega su autocuidado, como que tiene que aguantar. Eso es lo que entendí. Entonces digo, si la mujer también relega su autocuidado porque tiene que ocuparse de lesotres, como que creo que estamos todos dentro de una matriz del patriarcado, ¿no? Y no solo del patriarcado, no sé si también tiene que ver con el capitalismo, ¿no? De tenernos como, o sea, en la construcción de nuestra personalidad, dentro de la cultura en la que estamos, como que terminamos siendo personas máquina, hombre-máquina, ¿no? Y de alguna manera, en realidad, es ocuparnos en el momento en que dejamos de funcionar. yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Como que quizás no sea solamente, o sea, es un poco lo que decía Vanina, que en todo caso, las víctimas, si es que lo puedo llamar así, no somos solo las mujeres, sino también los hombres dentro de ese sistema. O sea, todos la pagamos. Y después hay algo que me quedó como una pregunta en relación a la exposición que hizo Natalia sobre el tema de la violencia de género dentro de el abordaje que se hace en la universidad. Si además de las clases teóricas, o sí, en las distintas cátedras que tenemos, para ver cuestiones conductuales, si también está en vista la realización de talleres vivenciales, que quizás ahí Pulmi, por ahí por lo, ¿cómo es? El taller que mencionaba, quizás ahí lo aborda. O sea, ¿por qué hago esta pregunta? Porque a mí me pasa que por ahí yo hay cosas teóricas que las entiendo, o me hacen pensar, pero de ahí a poder volcarlo en la práctica, para poder hacer este paso, sí o sí tengo que experimentarlo. O sea, sí o sí tengo que encontrarme con la situación, con la vivencia, para poder confrontar o ver si eso que entendí desde lo racional puede hacerme como, puedo verlo como una transformación de mi propia conducta, ¿no? Una cosa es entender las cosas en forma racional o pensarlas, y la otra es poder como modificar algunas cuestiones de conducta que, bueno, como toda persona, las mamamos de muy chicos. Entonces es difícil que con un par de clases alcance como para revertir algunas cuestiones. Le sumo, Nancy, algo a Tania, porque es súper interesante lo que traía. Tania, ¿sabés que en un momento era Rita Segato la que hablaba de violencia por motivos de género, de varones que ejercen violencia sobre otros varones que no encarnan esa pauta social hegemónica? Pero incluso, ¿no?, incluso quienes encarnan esa pauta social hegemónica, digo, también son el resultado de un proceso, ¿no? Esto lo decíamos siempre en las situaciones de violencia. Esos varones que ejercen violencia no nacieron violentos, devinieron violentos, en el marco de esta sociedad de la que formamos parte. Así que, bueno, eso te quería sumar porque me parece súper interesante, súper importante lo que estás aportando. Sí, respecto a esto de la salud, digamos, no lo digo yo, lo dijo Lucho Fabri en una entrevista hace poquito, esto del discurso que hay de ni uno menos, por esto, ¿no?, de que los varones tienen la expectativa de vida menor que nosotras, que también se enferman, pero no nos olvidemos que ellos hacen un trabajo y lo cobran, nosotras no. También, digamos,
no invisibilicemos la desigualdad. Ojo con eso, no hagamos el juego a ese discurso de ni uno menos. Pongámonos pillas en eso, ojo. No, Vanina, por supuesto, lo que me parece es que es importante como traer esas trayectorias de producción de subjetividad, para ver cómo las desarmamos justamente. Pero sí, totalmente de acuerdo con vos. No, y el acceso al ejercicio de derechos ha sido desigual históricamente. Digo, por algo estamos hablando del enfoque de géneros, así que de acuerdo, Vanina. Sí, sí, sí. Bueno, digamos, es controversial, Rita, pero también sí, me parece esto interesante que ella se mete con esto de los varones en las cárceles también, digo, está muy bien nuestro feminismo y todo, pero digo, en algún punto, ¿qué pasa con los varones? Con la constitución de su subjetividad, digamos, hay que laburar ahí también, es un tema de todes, ¿no? Eso nada más, queda ahí como reflexión. Gracias. ¿Gaby? Sí, yo quería, a ver, me va a costar hilar lo que quiero decir. Primero, bueno, agradecer obviamente a las tres compañeras que hicieron su compartida de recorridos y teóricas, porque me parece que aportaron varios nudos muy interesantes, ¿no? Vani instalando con carácter de que podamos seguir profundizando en esto de lo que es la IBE y lo que es la ILE, que no me parece menor, estamos hablando de una carrera además, la mayoría, que es la carrera de enfermería, entonces me parece que son temas que tienen que estar en primeros lugares dentro de lo que se va aprendiendo, ¿no? En relación a esto, justamente como un hilo conductor con la carrera, bueno, el trabajo de Natalia, que tuve el gusto además de leer y de escuchar, que a mí desde lo personal me gratifica mucho que nuestros estudiantes empiecen a tomar con esta profesionalidad y con esta pasión, ¿no? El poder investigar sobre estas temáticas, pero con un objetivo que tiene que ver como instalar dentro de lo que es el ámbito universitario estas cuestiones, ¿no? No como cosas que van en paralelo, sino como cuestiones que nos atraviesan cotidianamente. Y después anudar con esto que me parece tan central, que es además de instalar, visibilizar, bueno, cómo seguimos profundizando estos contenidos para hacerlos carne, que era un poco de lo que me quedo fuertemente con lo que dice Roxana. Y casualmente hablaba de toda esta cuestión de los cuidados, y es la palabra que más se debe escuchar durante toda la carrera de enfermería, ¿no? Porque es como la que atraviesa todo, y bueno, es bien polifónica, ¿no? Y me parece que cada vez más hay que apostar a esta polifonía de enfermería, para que no suene solo desde la cuestión, y me voy buscando, de la cuestión servil o de servidumbre hacia el otro en esto de los cuidados, sino justamente en esta apuesta de construcción colectiva. Cuán valioso es y cuán importante me parece que es seguir dándole contenido a esto, de facilitar las accesibilidades concretas, no solo desde lo discursivo, y bueno, y seguir tomando estos desafíos. Por eso, bueno, además de agradecerles a estas tres compañeras que expusieron muy gratamente todos sus recorridos y sus saberes, bueno, a mí siempre me gusta hacer esta tirada de guante para que la sigan levantando los y les enfermeres que están también escuchando y que se están formando con todos nosotros. Eso. Gracias. Alejandra. Sí, yo también les agradezco porque está como rico y está como picante, digamos, el tema de lo que podemos ir aportando, pensando, repensando, lo que tiene que ver sobre todo con el cuidado que nos atraviesa tanto a las mujeres y a esta carrera en particular, y bueno, quienes somos también profesionales de la salud, como psicología, trabajo social, bueno, es como que estamos siempre en ese repensarlo, ¿no? Me quedó resonando lo de Tania y de acuerdo con lo que dice Vani, ¿no? Porque hablamos de un sistema capitalista, pero este es un sistema
capitalista patriarcal, que ubica a las mujeres aportando el cuidado de manera gratuita. Entonces, eso nos tiene que quedar claro. Eso, digamos, eso es lo que tenemos que empezar a desarmar. Es como que ahora me resultó muy interesante escuchar estos nuevos desarrollos donde hablan de cuando estábamos con las olas de los feminismos, ¿no? Que aparece en la primera ola esto de irse de la vida doméstica privada a ocupar los espacios públicos. Luego la segunda ola es como que cuestiona lo personal es político dentro de la vida privada, lo personal es político. Y ahora también pensar cómo esa vida privada, esa vida doméstica, se dice como que para el hombre, cuando llega a casa, es su vida privada, y para la mujer es privada de sí, porque se dedica al cuidado. Y está, como dice Roxana, última en la lista, a ver cuándo aparece, ¿no? Y bueno, y también nos pasa a todas, no importa, digamos, es como que a lo mejor estamos en el lugar de docentes, o de enfermeras, o de psicólogas, o de trabajadoras sociales, tratando que ocurra otra cosa, pero bueno, necesitamos ese tiempo para decir, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Porque siempre decimos, sí, pero digamos, podemos hacer, ¿no? Las cuestiones de estar militando en género, ¿y cuánto nos cuesta? Poder asumirnos, porque incluso hasta eso, a veces hasta ponemos por encima de nuestros propios tiempos, la militancia incluso. Esas contradicciones en las que vivimos las mujeres, porque seguimos habitando esos espacios del cuidado. Entonces es bueno esto, como que decía Mónica, creo, ¿no? De lo colectivo, de cómo construir otra cosa en colectivo, entre todas. Estamos también muy atravesadas por el tema de que nos quieren hacer competir entre nosotras, que eso es algo que nos ha herido tanto y que nos ha dejado en un rincón. Entonces, bueno, qué importante armar esta sororidad, este colectivo, ayudarnos. Gracias, Ale. Nati. No, yo retomando un poquito la pregunta de Tania, que era puntualmente a la implementación de talleres. Esta es la primera tesis que aborda el eje de género, por lo menos en el CRUB. La idea es que ojalá que se sumen muchos más, ¿no? Muchos compañeros aborden esta problemática y esta temática. Nosotros en una de las secciones donde elaboramos nuestra tesis, sugerimos en uno de los, las jurados que pudieron verlo lo saben, mayor difusión del protocolo, promover la participación activa de la comisión que nombraba Pulmi, proponer charlas, debates, talleres en el CRUB, y también, no es menos relevante, yo cuando me recibí de enfermera en el título intermedio, realicé un taller de violencia de género que no se pudo llevar a la práctica. Bueno, yo ahí ya retomé mi licenciatura y dejé ese taller ahí, pero fue la defensa con la cual me recibí de enfermera, que estaba Gaby también. Así que es como que es un tema que transversal en mí y que yo trabajé tanto a lo largo de toda mi formación, en los trabajos más relevantes que hice para la universidad. Así que siempre está la iniciativa de hacer talleres donde podamos llevar a la práctica, porque entendemos que el concepto teórico no siempre queda claro de un libro o de una diapositiva. Así que la idea sí siempre está de poder generar talleres o espacios para poder abordar esta problemática y visibilizarla también dentro de la universidad y desde todas las áreas. Gracias, Natalia. Bueno, yo les quiero contar que en el Cursa
hay 2 tesis que, bueno, tengo el gusto de haber sido convocada por el equipo para acompañar. Hay una estudiante que es Yasmina Vega, que está trabajando ya con el trabajo de campo, y está estudiando la accesibilidad al sistema de salud de la población del colectivo trans de la ciudad de Viedma, así que bueno, está haciendo un trabajo de campo etnográfico, es una cualitativa, de corte cualitativa muy interesante. Y después hay otro plan de tesis que estamos trabajando, que es de otra estudiante, Belén Echeverría, que trabaja las representaciones sociales de las y los enfermeres del servicio de maternidad del Hospital Artemides Stati de Viedma, respecto del acompañamiento de las mujeres en proceso de IVE. Digamos que hay algunas tesis, bueno, también está apareciendo, hay otra estudiante que empieza a trabajar la cuestión de la interculturalidad, digamos que es otra que se suma a la interseccionalidad de la que hablábamos, ¿no? La cuestión mapuche, nuestro territorio. Así que digo, por suerte, bueno, ha llevado un tiempo, pero hay algo de lo que hemos conversado y seguramente generado en nuestros espacios colectivos está surgiendo en algún lugar, así que, o por lo menos en estos lugares. Bueno, yo no sé si las compañeras quieren decir algo. Tenemos todavía 9 minutos, según lo que habíamos planificado. Así que Nancy, bueno. ahí hay algún comentario en el chat. No sé si querés que lo lea. Dale. Dice Beli. Sí. Me llevó una reflexión colectiva en las instituciones, la falta de profesionales con perspectiva de género. Es urgente. Bueno, buenísimo. Es así. Creo que no solo, pensaba, ¿no?, en esto que fuimos conversando también desde que generamos este ciclo de conversatorio y antes, la necesidad, digamos, de esta transversalidad y que la perspectiva de derecho y la perspectiva de género vertebre nuestras prácticas en lo cotidiano, ¿no? En este proceso que el feminismo nos invita a transitar, ¿no? Con una claridad y sabemos que el desafío es colectivo y el camino también. Entonces, Ulmi, Gaby, estamos cerrando el último conversatorio de este ciclo. No sé si me gustaría, bueno, que cerremos, si no hay ninguna otra pregunta o intervención. Así que bueno, digo como integrante de las cátedras que hemos logrado esta articulación y estos acuerdos y estos intercambios de saberes. Sí, Nancy, yo estaba pensando eso, ¿no? Yo la verdad es que agradezco y celebro estos espacios que pudimos construir de intercambio, que podamos pensar, ¿no? Yo pensaba esto que Roxana nos interpelaba en esto, bueno, pensemos otros dispositivos, otras formas, pensemos, ¿no? Cómo no nos alcanza el formato así tan bien fragmentado de cátedras, y salimos como a romper esa estructura y a pensar otras cosas nuevas, a salirnos también, digo, con a veces lo incómodo que es, porque uno ya tiene armadito, hace 10 años a veces estamos dando las cátedras, pero cómo pensar temas transversales a las distintas cátedras, cuestiones de fondo que nos interpelan, porque la verdad es que yo creo, yo siempre repito que la herramienta más importante de laburo es uno mismo, ¿no? A los enfermeros, y cómo poder problematizar, pensar y trabajar sobre esos pensamientos y ese modelo hegemónico, ese encuadre patriarcal, capitalista, que todos tenemos tan instalado. Entonces yo lo que creo es que los conversatorios nos ayudan por lo menos a preguntarnos,
no es esta cosa de dar un contenido, sino a preguntarnos sobre algunas cuestiones y a compartir también que la universidad no es solo el cuadradito del aula, o física, o compu, con el profe o la profe adelante y los contenidos que están pautados dar. Que hay otras cosas, y me parece que en estos 4 espacios circuló mucho de eso otro que muchas veces falta en las aulas de la universidad. Así que bueno, y muy agradecida y contenta de poder construirlo con Nancy, con Gaby, con Ale, ¿no? Poder pensar como un espacio así, este espacio. Así que ya después inventaremos otra cosa. Chicas, no me cabe la menor duda. Seguro, Ulmi. Sí, yo estaba también pensando en, bueno, nada, agradecerles muchísimo a las compañeras de otras cátedras, a todos los que participaron, bueno, la gente que estuvo hoy, pero bueno, Nancy, Pulmi, Ale y el resto de los compañeros que nos hemos ido sumando a esto. Pensaba en qué maravilloso, porque cada vez que pensaba en un nuevo conversatorio decía, ¿qué más iremos a decir? Y la verdad es que cada vez que termina un nuevo conversatorio me llevo tantas cosas, tantas, eso, como nuditos nuevos, enlaces nuevos, preguntas nuevas, y además de todo me parece algo que es súper importante, ganas nuevas, que a veces uno como que con el correr del año también va diciendo, uy, bueno, una más, y la verdad es que me voy generalmente como eso, como muy, muy cargada bien, con las pilas renovadas, y a decir, hay tanto para hacer, y hay tantos otros que están haciendo tanto en cada uno de sus lugares, que me parece que ese es un aprendizaje que siempre tenemos que tener, ¿no? Que todos estamos en distintos lugares, y bueno, tenemos que ir descubriéndonos, anudándonos, y desatando procesos, que me parece que eso es lo que siempre nos gusta y nos convoca. Así que yo muy agradecida con este espacio de conversatorio, y bueno, allá vamos por más, el año que viene, porque podamos. Bueno, no sé si las invitadas... Hay un micrófono abierto. Zaida, tenés el micrófono abierto, si podés cerrarlo. Zaida. Alguien que pone números, que me gustaría que ponga el nombre, dice el lado positivo de la virtualidad, que sí, totalmente, pero no figura tu nombre como para que nos sigamos enlazando. Sí, fue algo positivo de la virtualidad, poder conocernos y seguir compartiendo. Y eso me parece que llegó para quedarse, más allá que nos reencontremos en muchos espacios presenciales, que también es necesario. Yo quería saber si alguna de las invitadas quería decir algo, y si no, estaríamos cerrando. No, ya está. Bueno, yo agradecerle de nuevo a Manina, a Nati y a Roxana por estas experiencias, y a todos los que preguntaron y estuvieron ahí escuchando, a los que hicieron preguntas, a los que compartieron reflexiones, y claramente a mis compañeras de las otras cátedras del CRUP, que estoy en Viedma, casi a 1000 kilómetros, pero siempre me siento muy cerca de ustedes, y eso se los agradezco. Digamos, también pude participar como jurado en la tesis de Natalia, así que, digamos, soy parte más de, una más de ese equipo, digamos, o somos un equipo intercátedra que hemos vencido gracias a la virtualidad, las distancias, y bueno, y los muros de nuestras instituciones, que no es una cuestión menor, digamos, las instituciones que también reproducen hegemonías y relaciones, ¿no?, asimétricas, patriarcales. Así que bueno, agradecerles, y bueno, nos encontramos pronto, no sé, en algún momento. Y bueno, saber que somos muchas y muchos. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Excelente Chao, todo. sí, chao. Chao, chao. Bueno, Gracias. Más gracias. Chao.